Hola, jóvenes, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Excelente. Excelente. Estamos compartiendo la pantalla. ¿Les llegan las diapositivas? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Sí, doctor, se puede ver. Bueno, entonces el tema que hoy día vamos a desarrollar es el estudio radiológico simple del cráneo, ¿ya? A ver, esperaremos un minutito más a que se incorpore el resto de los compañeros y arrancamos la clase. No cambias más mira abajo ya. Ah, ya voy a tener internet. Y lloré. Ayer. Bueno, esperemos que se hayan incorporado el resto de los compañeros. Vamos a empezar entonces con lo que es el estudio radiológico simple del cráneo, ¿ya? Como todos los estudios radiológicos, es muy importante tener un conocimiento exacto de lo que es la anatomía, en este caso de la región del cráneo, ¿ya? Otra vez les vuelvo a preguntar, jóvenes, antes de seguir avanzando, estamos compartiendo la pantalla. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, doctor. Bueno, excelente. Entonces, estamos muy bien conectados. La interpretación correcta de las radiografías del esqueleto cráneofacial supone un conocimiento anatómico preciso y seguro. ¿Eso por qué? Porque la presentación de todas las estructuras del cráneo sobrepuestas con las estructuras de la cara se van a ver en un solo plano. Entonces nosotros tenemos que tener precisamente la referencia anatómica para poder diferenciar las estructuras anatómicas fisiológicas de las estructuras que son patológicas en este caso. Haciendo un breve recuerdo anatómico, vamos a ver cómo está constituido el cráneo mismo. El cráneo mismo está constituido por 8 huesos, de los cuales 4 huesos son pares y 4 impares. Para un mejor estudio está dividido el cráneo en una base de cráneo y una bóveda craneal. Hay que dejar de lado el estudio, lo que se refiere a los huesos de la cara, que no lo vamos a ver, solamente vamos a ver un poquito de los senos perinasales o de los senos paranasales. Y no vamos a ver el resto de las estructuras de los huesos de la cara. Acá tenemos entonces la primera parte, la parte superior, digamos que estuviera constituido por la bóveda craneal
y se alcanza a ver que está constituido por el frontal, los dos parietales y hacia la parte posterior por el hueso occipital. Todos estos huesos, los huesos del cráneo, al ser huesos planos, se encuentran unidos a través de unas suturas, ¿ya? Estas suturas tienen la característica de que son líneas, no son líneas rectas, más bien son líneas dentadas, las cuales coinciden muy simétrica y armónicamente para formar lo que se conoce en los huesos del cráneo como las suturas. Se reconoce, por ejemplo, la sutura coronal, sutura también denominada sutura mayor, que es la sutura frontoparietal, en donde se ha de unir los dos frontales con los dos parietales. Luego en la línea media tenemos la sutura sagital, que une prácticamente a los dos huesos parietales. Y hacia la parte posterior, la unión de los dos parietales con el occipital, que llegan a constituir la sutura lamboidea. En el recién nacido, estas suturas no están del todo 100% cerradas. Existen algunos lugares, especialmente en los sitios de unión, en donde más o menos hasta el primer año de vida se encuentra abierta y cubierta nada más por las meninges, por la capa más externa que es la dura madre. A esos orificios se conoce con el nombre de las fontanelas. Hay una fontanela mayor en la parte anterior y una fontanela menor hacia la parte posterior, ¿ya? La base del cráneo, por otro lado, vamos a ver que se encuentra constituido, acá está la base del cráneo, por estructuras que van a conformar en su anatomía tres espacios claramente bien delimitados: la fosa cerebral anterior, la media y la posterior. De estas fosas, la fosa media es la que se eleva o es prominente, y dentro de la fosa media existe todavía una prominencia aún mayor, que está flanqueada por en realidad por cuatro apófisis, cuatro prominencias, que son las apófisis clinoides, 2 clinoides anteriores y 2 clinoides posteriores, que llegan a ser parte de lo que son las alas mayores del esfenoides. Y van a flanquear de esta manera una prominencia mayor, que es la silla turca, donde se encuentra albergado una glándula como es la hipófisis en la parte central. ¿No? Se encuentra albergado entonces en esta silla turca la glándula mencionada. Su cara interna presenta en la base, en el centro, ya habíamos dicho, la silla turca, hacia la cual convergen 4 relieves óseos, 2 anteriores, que son las alas menores del esfenoides, y 2 posteriores, que son los bordes superiores de la porción petrosa del temporal. Así quedan delimitadas de esta forma las 3 fosas craneanas, que son anterior, media y posterior. En la fosa posterior es muy significativa la presencia de un agujero mayor, que es el agujero occipital, por donde emerge el sistema nervioso central para convertirse en sistema nervioso terminal o periférico, la continuación, digamos, de lo que es el cerebelo, el bulbo raquídeo y luego la médula espinal. Bueno, hay que mencionar que de manera fisiológica, de manera normal, en un individuo, especialmente con el transcurso de los años, se va a presentar calcificaciones intracraneales, las cuales son consideradas como calcificaciones fisiológicas y que nosotros tenemos que conocerlos. Los vamos a mencionar ahora para que tengamos presente en los estudios radiológicos de cráneo en el posterior. Por ejemplo, la epífisis o la glándula pineal, que en la antigüedad se creía que era la que estaba en relación directa con la glándula del crecimiento o del desarrollo. Habían hecho estudios los anatomistas antiguos en los enanos de circo, en donde esta epífisis o glándula pineal se encontraba atrofiada e incluso se encontraba calcificada, tal como nosotros estamos mencionando ahora. Pero que en la actualidad sabemos muy bien de que no tiene nada de relación con lo que es
el crecimiento en los pacientes. La epífisis o la glándula pineal se ve como una calcificación por detrás del tercer ventrículo. Una calcificación amorfa, es decir, no tiene forma, y que se encuentra por detrás del tercer ventrículo, mejor vista en una proyección de cráneo lateral, ¿ya? Luego tenemos también la calcificación de la comisura avenular. La comisura avenular se encuentra inmediatamente por detrás de la epífisis, es decir, también en línea media por detrás del tercer ventrículo. Los plexos coroides. Bueno, ¿qué son los plexos coroides? También hasta hace algunos años atrás los plexos coroides eran considerados los productores de líquido cefalorraquídeo. Los plexos coroides se encuentran al interior del sistema ventricular cerebral. Entonces, cualquier calcificación que nosotros podamos observar en el interior del sistema ventricular cerebral, recuerden que el sistema ventricular cerebral contiene líquido cefalorraquídeo y son dos astas anteriores o frontales y dos cuernos o astas posteriores o occipitales, en donde se encuentran los plexos coroides. Entonces, los plexos coroides son intraventriculares. Otra calcificación es la dura madre, es decir, la capa más externa de las meninges. Las meninges cubren prácticamente a todo el sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Está constituido por 3 hojas o por 3 láminas. La capa más externa o la lámina más externa es la dura madre, la que puede llegar a calcificarse en cualquier nivel, en cualquier lugar donde se encuentran las meninges. Otras calcificaciones también vamos a ver los ligamentos petroclinoideos e intraclinoideos. Esto es fácil de poder entender dónde se encuentran. Los ligamentos petroclinoideos o interclinoideos prácticamente están alrededor de la silla turca. Entonces pueden también llegar a calcificarse de manera fisiológica. Las granulaciones de Paccioni, que son huellas que se encuentran en la tabla interna de los huesos del cráneo, también pueden llegar a calcificarse a cualquier nivel. Y finalmente hay que mencionar las calcificaciones intraarteriales, ramas de la arteria carótida interna que se hacen intracerebrales, ya sea de la arteria cerebral anterior, media o cerebral posterior. A cualquier nivel puede sufrir calcificaciones intravasculares. Bueno, vamos a mencionar ahora las proyecciones, aprovechando esta diapositiva de un técnico de rayos X, en donde está tomando prácticamente una proyección frontal de cráneo. Entonces, las proyecciones estándar para estudiar el cráneo son 2. Una proyección frontal, la cual puede ser anteroposterior o posterior-anterior, y una proyección lateral, la cual puede ser derecha o puede ser izquierda. Dependerá de qué el tipo de proyecciones, tanto la frontal y la lateral, depende del lugar o del sitio donde se encuentra la lesión, ¿no? Entonces, de acuerdo al lugar donde se encuentra la lesión, nosotros pediremos una frontal AP o PA, o pediremos una lateral derecha o una lateral izquierda. ¿Cuáles son las indicaciones en las cuales se tiene que solicitar un estudio radiológico simple de cráneo? Indicamos, por ejemplo, los traumatismos craneales. Los traumatismos craneales necesariamente deben de llevar para un mejor estudio una radiografía de cráneo. Estos traumatismos de cráneo no es necesariamente que sea con un compromiso general del estado general del paciente o que sea con pérdida de la conciencia. Basta que exista un golpe, y ahí entonces vienen los traumatismos encefalocraneanos, los famosos TEC, que pueden ser leves, moderados o severos, con pérdida o sin pérdida de la conciencia. No es necesario que el paciente esté con un TEC grave y con pérdida total de la conciencia para recién tomar una placa radiográfica de cráneo.
Por el contrario, aquellos pacientes que han sufrido un golpe en la cabeza, un traumatismo encefalocraneal, que van al hospital, y esto ocurre con mucha frecuencia, van al hospital, son examinados por el servicio de emergencia, nada más les tocan, hacen una palpación, ven que no hay herida abierta, ven que no hay sangrado o hemorragia y se lo mandan a la casa. Sin embargo, el paciente vuelve después de 4 o 6 horas, cuando ya se ha producido el edema cerebral, con edema o con cefalea persistente e incluso con pérdida de la conciencia, y más aún hasta se han reportado casos de hematomas subdurales en donde el paciente, después de haber ido al hospital, 4, 6 horas o 8 horas estando en la casa, llega a fallecer. Entonces, no es necesario, como les digo, que el paciente esté con pérdida total de la conciencia para que nosotros recién podamos solicitar un estudio radiológico de cráneo. Basta que tenga un trauma encefalocraneal leve, no puede dar la un estudio de cráneo. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pedimos, solicitamos el estudio. Ahora, si el paciente lo hace o no se saca la radiografía, bueno, ese es otro cuento, ¿no? Ya no nos quita a nosotros, o ya no nos incluye más bien responsabilidad. El momento de dar la orden, nosotros estamos quitándonos esa responsabilidad. Ahora, si el paciente se lo hace o no se lo hace porque el paciente dice, no, pero si yo estoy sano, estoy tranquilo, estoy plenamente consciente, respondo a todas las preguntas que me hacen, bueno, si quiere se hace, si quiere no se hace, y eso es el lío del paciente. Nosotros tenemos que cumplir solicitando en esos pacientes con TEC siempre un estudio radiológico de cráneo. Otra indicación importante es la otorragia. Y se entiende por otorragia la salida de hemorragia o de líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo externo. Cuando el paciente, después de haberse golpeado la cabeza o de haberse caído de cabeza, tiene salida de hemorragia o de líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo, es una otorragia. Y la otorragia es un signo clínico casi sin equívoco de que existe una lesión a nivel de la base de cráneo. Entonces tenemos que solicitar una proyección especial para poder observar la base de cráneo. Otra indicación son los pacientes que presentan abultamientos o depresiones en los huesos del cráneo. Abultamientos o depresiones que son persistentes, para descartar procesos subyacentes como por ejemplo infecciones o procesos neoplásicos o tumorales. La cefalea persistente también tiene que ser motivo de un estudio radiológico simple de cráneo, clínicamente acompañada de alteraciones neurológicas o pueden tener también signos ópticos, y más la presencia de cefalea persistente tenemos que necesariamente pedir una radiografía simple de cráneo. Diagnóstico de metástasis. Cuando ya tenemos pacientes que conocemos que ya tienen lesión maligna, tumor primario maligno en algún órgano, es parte del estudio complementario valorar si no existen metástasis en otras estructuras. En este caso, si no existe metástasis que han llegado a los huesos del cráneo. Es decir, células malignas que por vía sanguínea, hematógena o por vecindad o por vía linfática se han desplazado y han llegado a nivel del cráneo para formar metástasis en los huesos del cráneo. Las anomalías estructurales, también nosotros tenemos que pedir radiografía simple de cráneo, un dolicomegacefalia, una condrocefalia, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, para diagnosticar o para más bien hacer un seguimiento o placas radiológicas del tipo evolutivas, ¿ya? Ahí decíamos entonces las proyecciones, tenemos las dos proyecciones. A la derecha, abajo, tenemos la proyección lateral, que puede ser derecha o izquierda, y en la parte izquierda tenemos la proyección frontal, que puede ser AP o que puede ser PA. Muy bien. Independientemente de las proyecciones estándar, las dos que hemos mencionado, existen algunos tipos de proyecciones que son las proyecciones
denominadas accesorias. Pero primero vamos a ver la proyección postero-anterior, una frontal postero-anterior. En la parte derecha tenemos la radiografía y a la parte izquierda tenemos un esquema gráfico en donde las estructuras que se pueden valorar. Recuerden que los huesos del cráneo son huesos planos y todos los huesos planos se encuentran constituidos de la siguiente manera: una tabla externa, una tabla interna, ricos en tejido óseo fibroso, y una tabla o un segmento medio entre ambas tablas, que es el diploe óseo, rico en tejido óseo esponjoso, o lo que es denominado en los huesos largos la médula ósea. Entonces, en la radiografía vean cómo se ven las dos tablas externas, o perdón, las dos tablas, tanto la tabla externa como la tabla interna, y en el medio queda una estructura intermedia que es el diploe óseo, rico en tejido óseo esponjoso. También se pueden identificar fácilmente las suturas craneales, tanto la sutura coronal y la sutura sagital en este caso. Bueno, y nos quedamos ahí porque nada más nos interesa estudiar los huesos del cráneo, ¿no? Ahí vemos algunas otras estructuras, la bóveda craneal, y siempre vamos a ver la tabla externa, tabla interna, el diploe óseo y las suturas craneales. Esta es una proyección lateral en un pacientito. En la parte derecha vemos la radiografía y en la parte izquierda estamos viendo la gráfica o el esquema. ¿Qué vemos en la proyección radiológica? Siempre vamos a ver la tabla externa, la tabla interna del hueso y el diploe óseo en la parte media. Pero la proyección lateral nos sirve también para poder observar esta estructura anatómica muy importante que está localizada en la fosa media, que es la silla turca. Es esta estructura. La silla turca normalmente, si vemos en la radiografía, es un espacio radiotransparente, porque la glándula hipófisis no da proyección radiológica, es radiotransparente. Y es normal que se vea una silla turca vacía. Solamente se reconocen las clinoides anteriores en la parte anterior y hacia la parte posterior las clinoides posteriores. También podemos observar la sutura, en este caso la sutura frontal o coronal, y las impresiones vasculares o los trayectos vasculares. Y en la parte posterior podemos observar la sutura lamboidea o la sutura posterior. También vemos la depresión más bien que ocasiona el tercer ventrículo, la fosa posterior en la parte posterior. En la parte anterior vemos la fosa anterior casi plana, también se llama fosa frontal, y en la parte media vemos la fosa cerebral media con la parte más importante y principal, que es la silla turca vacía, radiotransparente, como vemos aquí en la radiografía. Hay una parte radiopaca muy compacta porque es la porción más dura del hueso temporal, que es la porción escamosa del temporal, ¿no? También vemos las celdas mastoides alrededor, el conducto auditivo externo, incluso se puede observar el lóbulo de la oreja. La articulación temporomaxilar, es decir, la ATM, también se observa a este nivel. Bueno, en esta posición es que se encuentra el paciente para una proyección lateral, vean. La lateral, igual que la frontal, puede ser en posición de pie o puede ser en proyección de cúbito, como vemos en el ejemplo. El pacientito se encuentra en decúbito ventral, la cabeza totalmente lateralizada, conducto auditivo externo pegado a la placa radiográfica y el otro conducto auditivo externo libre. La proyección del tubo es recta, el tubo de rayos X es recto y tiene que estar focalizado en lo que se llama en la línea órbito-meatal, que nada más une el pabellón auricular, la parte media, es decir, el conducto auditivo externo, con el canto del ojo. El canto del ojo está constituido o está formado por la unión del párpado superior con el párpado inferior. Bueno, vemos entonces algunas estructuras anatómicas. Vemos primero el hueso frontal con sus dos láminas,
tabla externa, tabla interna, diploide óseo. Por detrás del frontal, el número 2, el seno frontal, que es un espacio radiotransparente porque está lleno de aire. En la parte posterior vemos el número 3, el hueso occipital, también con tabla externa, tabla interna. El 4, vemos la sutura lamboidea. 5, vemos la sutura bregmática en la parte anterior o sutura coronal. El número 6, como dijimos, es la zona más radioopaca porque es tejido óseo compacto, que es la parte más dura del temporal, el peñasco. El número 7, eso sí, ya lo conocemos, es la cilia turca, ahí, deprimida y flanqueada en la parte anterior por las clinoides anteriores y es la parte posterior, las clinoides posteriores. El número 10, el seno esfenoidal, ahí lo vemos. Al ser seno, es una cavidad llena de aire radiotransparente. Luego el 11 vemos el techo orbitario. El 12, la órbita propiamente dicha. El número 13 es el seno maxilar, que también es radiotransparente. Hacia el inicio de la columna vertebral, atrás vemos el 14 axis, el 15 el atlas, el 16 la faringe, que es un tubo lleno de aire radiotransparente, y finalmente vemos las celdas mastoides alrededor del temporal. Algunas estructuras para poder reconocer en proyección lateral. Ahí tenemos entonces cómo debe estar puesto el paciente, ya sea una proyección de cúbito o en este caso de pie. Esta es una, por ejemplo, de acá abajo vemos una proyección anteroposterior, el rayo entra por la parte anterior, sale por la parte posterior o la parte posterior está pegada a la película radiográfica. Vean la línea órbito-meatal que va del conducto auditivo externo hacia el canto del ojo, tanto en proyección de cúbito como también una proyección de pie o parado. Bueno, nuevamente una proyección frontal, en este caso una postero-anterior, con el pacientito en posición de pie. La proyección lateral, ¿sí? Bueno, entonces, esas son las proyecciones estándar, pero en el caso del cráneo existen otras proyecciones especiales como son las proyecciones accesorias. Proyecciones accesorias. Las más conocidas o las que más se solicita es, por ejemplo, la proyección de Hertz. La proyección de Hertz nos sirve para estudiar la base de cráneo. Entonces, pacientes que cursan, por ejemplo, con otorragia, podemos nosotros solicitar una proyección de Hertz que nos sirve para valorar la base de cráneo. Se denomina también la proyección cráneo axial infero-superior, porque va de la parte inferior hacia la parte superior, tal como lo vamos a ver en el siguiente esquema. Acá tenemos entonces un Hertz, denominada también submentoniana, porque el rayo entra por la parte, entra o sale por debajo del mentón. En este caso, miren, está saliendo por debajo del mentón, y en esta otra posición de cúbito dorsal, el rayo está entrando por la región submentoniana, ¿no es cierto? Entonces, esta proyección de Hertz nos sirve para estudiar con mejor detalle la base de cráneo. Acá vemos entonces la base de cráneo, vemos la fosa posterior, en donde se reconoce principalmente el agujero occipital, ¿no? Y ahí tenemos entonces los huesos o los segmentos de la base de cráneo. ¿Con qué hemos logrado eso? Con una proyección de Hertz. Proyección de Hertz. Luego tenemos la proyección de Town. Nos vamos a saltar aquí abajo, que nos sirve para estudiar la parte frontal, techo y suelo de las órbitas y toda la parte orbitaria. En los traumatismos de cara hay una clasificación que se llama la clasificación de Lefort 1, 2, 3 y 4, y que va desde la parte superior hasta la parte del mentón. En la parte superior, la región frontal y la región orbitaria serían a traumatismos Lefort 1. Entonces, la proyección de Town nos sirve para estudiar la región frontal, la región de las órbitas, o lo que decíamos el Lefort 1. Y nos ha de permitir ver con mayor detalle estas regiones. Acá está una Town. Vean cómo está el paciente de cúbito dorsal o de cúbito ventral. Lo importante es que el rayo tenga una angulación de 25 a 35 grados
cráneo caudal, es decir, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues vamos a poder, no es una proyección frontal, si alguien dijera que es una proyección frontal, porque la angulación del tubo en la frontal no lleva angulación en la proyección frontal. El tubo está totalmente recto al frontal. En cambio, en la proyección de Town o de Towne, el tubo se encuentra angulado entre 25 a 35 grados cráneo caudal. Y nos sirve para estudiar, como decíamos, la región frontal y la región, acá está, la región frontal, la sutura coronal y la región de las órbitas. Techo, suelo y la región orbitaria propiamente dicha. Bueno, vamos a mencionar otra proyección accesoria, como es la proyección de Schüllers. La proyección de Schüllers nos sirve para poder estudiar el conducto auditivo externo, las celdas mastoides, cóndilo del maxilar inferior y la articulación temporomaxilar. Entonces, todas esas regiones vamos a poder estudiar con la proyección de Schüllers, ¿ya? Proyección de Schüllers. ¿Dónde está? Acá está. El pacientito se encuentra casi como una proyección lateral, de cúbito lateral, pegando el conducto auditivo externo. La diferencia es que el tubo también lleva una angulación de 25 grados cráneo caudal para poder estudiar con mejor detalle estas estructuras. Conducto auditivo externo, aquí este redondito radiotransparente totalmente oscuro es el conducto auditivo externo. La región mastoidea o petrosa del maxilar, la articulación temporomaxilar, el cóndilo, ahí está el cóndilo del maxilar inferior, y la escotadura sigmoidea. Las celdas mastoides, todas estas estructuras llenas de aire, incluso les decía el pabellón auricular, ¿no? Partes blandas como el pabellón auricular. Entonces sirve para estudiar estas estructuras que son muy importantes. Luego hay otras proyecciones como la proyección para ver la rama ascendente de la mandíbula inferior o del maxilar inferior, que es esta región en donde llegamos a ver el ángulo del maxilar inferior. Otras proyecciones para ver, por ejemplo, el maxilar. Para ver la silla turca, la mejor proyección no es esta, no es la frontal. Mejor es siempre estudiar una proyección lateral. Acá está, esta es la silla turca. Adelante las clinoides anteriores, atrás las clinoides posteriores. Y en el centro, una excavación que es la silla turca radiotransparente, ya que la glándula no produce sombra radiológica. Sí puede llegar a producir sombra radiológica cuando existe calcificaciones debido a procesos neoplásicos en la glándula. Puede ser en la adenohipófisis o puede ser en la neurohipófisis, es decir, la parte posterior, o en la parte media. Recuerden que la glándula hipófisis tiene una división anatómica de 3 áreas bien definidas: la parte anterior, la parte posterior y la parte media, que es denominada también la bolsa de Ranke, ¿no? Entonces, todas esas estructuras son radiotransparentes, excepto cuando hay patología y sí se ha de ver calcificación, como por ejemplo en un tumor de la adenohipófisis, donde se ha de poder observar calcificaciones y en consecuencia ya no es una silla turca vacía, sino más bien es una silla turca ocupada. Bueno, una de las patologías más frecuentes de los huesos del cráneo son las fracturas. Esta es una fractura. Está indicado con la flechita la fractura. Las fracturas son líneas de trayecto corto de bordes rectos, las cuales pueden tener 2 tipos de presentación radiológica. Una proyección radiológica radiotransparente, cuando sus bordes se separan, y una presentación radiológica radioopaca, cuando sus bordes se unen, cuando los bordes se cabalgan o se superponen.
Entonces, las líneas de las fracturas de cráneo pueden ser radiopacas o pueden ser radiotransparentes. Son radiopacas cuando sus bordes se superponen y son radiotransparentes cuando sus bordes se separan. Pero siempre son de trayecto corto y de bordes rectos. No podemos entonces llegar a confundirnos, por ejemplo, con una línea de sutura, porque la línea de sutura es trayecto largo y de bordes, sus bordes no son rectos. Los bordes de las líneas de sutura son indentados a manera de sierra, ¿no es cierto? ¿Cómo se clasifican las fracturas en los huesos del cráneo? Se clasifican nada más en dos grupos, las fracturas lineales y las fracturas complicadas o abiertas. Las fracturas lineales también se llaman simples o cesadas, que está, fracturas simples o cesadas. Y las fracturas complicadas, que sería el segundo grupo, son también las denominadas abiertas o expuestas, que pueden ser diastásicas, si asientan a nivel de la sutura craneal. Pueden ser basilares, si están en la base del cráneo. Pueden ser con minuta, tercer fragmento o multifragmentarias si está el hueso totalmente destrozado o está partido en 3 segmentos. Puede ser con hundimiento o sin hundimiento y finalmente pueden ser abiertas o expuestas, en donde la masa encefálica prácticamente se encuentra exponiéndose hacia el exterior. Entonces nada más es la clasificación de las fracturas. Tenemos acá una gráfica que nos ayuda a entender y diferenciar de mejor manera una fractura lineal de un surco vascular o de una línea de sutura que fácilmente para alguien que no tiene experiencia puede llegar a confundirse, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, en la fractura, ¿cómo es la densidad de la fractura? Ya hemos dicho que pueden ser de 2 tipos de densidad. Puede ser radiopaco o puede ser radiotransparente. En cambio, el surco vascular siempre es de color gris, porque tiene líquido o sangre en su interior. La línea de sutura siempre también es gris, es decir, se encuentra ligeramente separada, pero tiene bordes indentados. ¿Cuál es el curso o el trayecto que tiene la fractura lineal? El curso o trayecto que tiene la fractura lineal es recto y corto, recto y corto. En cambio, el surco vascular es ramificado y es largo. La línea de sutura sigue un trayecto anatómico ya conocido. ¿Qué podemos decir respecto a las ramificaciones? Las fracturas lineales nunca presentan ramificaciones. Casi nunca, nunca, en realidad nunca. En cambio, los surcos vasculares siempre van a presentar ramificaciones, porque sabemos que van de una arteria principal a arterias o vasos colaterales. La línea de sutura no presenta ramificaciones, sigue un curso anatómico conocido. ¿Cuál es el ancho que tiene la fractura lineal? Bueno, la fractura lineal puede ser muy ancha o poco ancha, entonces generalmente se define como muy delgada, pero sus bordes son rectos. En cambio, el surco vascular es más ancho que la fractura y la línea de sutura tiene una anchura dentada y es ancho, pero sus bordes son dentados a manera de sierra. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto, distinguidos jóvenes? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Una pregunta. ¿La proyección de Town también se puede utilizar para hacer una revisión de la silla turca o nos quedamos con la lateral? Para estudiar la silla turca es mejor siempre una proyección lateral. ¿Ya? Siempre es mejor lateral porque en la frontal se superponen muchas estructuras, empezando desde los huesos propios de la nariz, fosas nasales, septum nasal, láminas cuadriláteras, etcétera, etcétera, y es difícil poder valorar la silla turca. La silla turca mejor siempre hay que valorarla en una proyección lateral. Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Buenos días, doctor. Una pregunta. Cuando se toman las proyecciones radiológicas, se toma la radiografía, ¿se tiene algún tipo de cuidado, protección con, digamos, con los órganos? Como por ejemplo, los ojos. No, en realidad se puede hacer la protección ocular a través usando unos lentes especiales
que tienen cristales con aleación de plomo, se puede hacer ese cuidado. Luego también hay que proteger por la vecindad la glándula tiroides con los collarines de cobertores de tiroides. Ya siempre hay que utilizar la radioprotección en los distintos estudios radiológicos en los órganos nobles que estén más próximos a la toma de la placa radiográfica. Está bien, gracias, doctor. Bien, vamos a seguir viendo algún otro tipo de patologías que se presentan en los huesos del cráneo. Y vamos a hacer referencia ahora a lesiones destructivas, o sea, aquellas lesiones que destruyen los huesos del cráneo, como son las lesiones denominadas lesiones osteolíticas, que destruyen los huesos del cráneo, ¿ya? La forma más incipiente o la forma inicial de esta lesión se conoce con el nombre de osteoporosis. La osteoporosis nada más que es una rarefacción ósea con pérdida del trabeculado óseo y disminución de la densidad ósea normal por pérdida generalizada principalmente del tejido cálcico que involucra a todos los huesos de la economía humana y entre ellos también a los huesos del cráneo. ¿Ya? Algunos autores describen a estas lesiones como unas lesiones en sacabocado o en apolillado óseo. Parecen como si las polillas se hubieran comido. ¿Ya? Es como una ropa vieja que se lo ha comido las polillas, entonces presentan áreas radiotransparentes precisamente por pérdida del tejido óseo. Algunas causas infecciosas pueden llegar a producir también lesiones osteolíticas, destrucción del hueso, como por ejemplo la osteomielitis. La osteomielitis es un proceso infeccioso de los huesos del cráneo. Parte o tiene su punto de inicio, su punto de partida en un foco infeccioso en el cuero cabelludo, un forúnculo, un anthrax, el cual no ha sido tratado oportunamente, sigue su curso infeccioso, pasa el cuero cabelludo, llega a tabla externa, diploide óseo y puede llegar a perforar tabla interna, y de esta manera tenemos una lesión igual en sacabocado. En una primera etapa, entonces, la osteomielitis ha de ser de tipo destructiva, pero posteriormente vamos a tener una reparación del tejido óseo y adentrar a una segunda fase, que es la fase de osteoesclerosis, con formación perióstica de nuevo hueso y mayor destrucción. Entonces se va volviendo un círculo vicioso en donde, si no se frena el proceso infeccioso, se va a seguir produciendo destrucción de hueso, separación de hueso, destrucción, reparación y así sucesivamente. Acá tenemos entonces lesiones densas y translúcidas diseminadas por proceso infeccioso. Esto, por ejemplo, radiotransparentes, destrucción, y esta radiopaca es esclerótica. Por lo pronto vamos a ver las lesiones osteolíticas. Ahí están. Cómo está destruyéndose muchos segmentos, muchas áreas, como en sacabocado o en apolillado óseo. Algunas causas de causa endocrina y metabólica también producen lesiones osteolíticas en los huesos, como por ejemplo el hiperparatiroidismo. Los denominados en el cráneo, la desmineralización ósea produce un aspecto muy típico denominada en sal y pimienta, o las lesiones tumores pardos del hiperparatiroidismo, ya los tumores pardos del hiperparatiroidismo. Bien. La osteomalacia, que es también de causa metabólica, en el adulto es el equivalente al raquitismo infantil. Entonces, en el niño se llama raquitismo infantil y en el adulto se llama osteomalacia, por deficiencia de la provitamina D3, que ha de ocasionar lisis o destrucción de los tejidos óseos y entre estos los huesos del cráneo. Existe la desmineralización generalizada con pérdida de la resistencia, lo cual puede llevar más bien a múltiples deformidades que ha de afectar tanto a nivel de la pelvis, la columna, las vértebras, el tórax
y entre esos también están los huesos del cráneo. De causas neoplásicas podemos mencionar principalmente las metástasis, es decir, los tumores secundarios, que han llegado de otros tumores, de otros órganos del cuerpo, a sembrar células malignas en los huesos del cráneo y por lo tanto van a dar lesiones del tipo destructiva, metastásicas destructivas. Acá, por ejemplo, tenemos una única lesión que puede ser única, puede ser múltiple, en sacabocado, ¿no? Es bien conocido que en la mujer el primer tumor metastásico que causa lesión destructiva en los huesos del cráneo es el cáncer de mama. En los niños, las leucemias que producen lesiones osteolíticas. Y en el varón, el carcinoma de pulmón, que ha de llegar a producir lesiones de tipo osteolítica en los huesos del cráneo. Algunos otros tipos de patologías de causas desconocidas, como el mieloma múltiple, ya sea en su forma primaria, el plasmocitoma solitario, o el mieloma múltiple como una segunda variable, pueden llegar a producir también lesiones osteolíticas en los huesos del cráneo. La forma difusa del mieloma múltiple se da más en varones de 50 a 60 años. Los hallazgos característicos son las imágenes osteolíticas en sacabocado, debido a lesiones líticas redondeadas y bien delimitadas. Además, hay osteopenia, lesiones líticas expansivas, y una segunda fase puede llegar a lesiones osteoescleróticas. Acá tenemos entonces un mieloma múltiple en donde está predominando ambas fases. Este es un mieloma múltiple, no es la forma mieloma múltiple o diseminada, y la primera forma es la fase focalizada o del plasmocitoma solitario. Acá tenemos lesiones múltiples en sacabocado, radiotransparentes, pero también vemos en su segunda fase lesiones osteoescleróticas con aumento de proliferación del tejido óseo o aumento de la densidad del tejido óseo. Finalmente, mencionar entre las lesiones osteolíticas a la histiocytosis X, que tiene tres periodos clínicos fundamentales. La primera etapa, que es la enfermedad de Lederer-Sieff, forma aguda diseminada. Acá está. La segunda etapa es el granuloma eosinofílico y la tercera etapa es la enfermedad de Hahn-Schüller-Christian, que es la forma crónica también diseminada. Entonces, la primera es la aguda diseminada, la segunda es la histiocytosis X o el granuloma eosinofílico y la tercera fase, que es la forma crónica diseminada. Todas estas lo que han de producir son lesiones osteolíticas en los huesos del cráneo. Acá tenemos unas placas radiográficas muy bien nítidas, en donde se ven agujeros o huecos prácticamente con ausencia total del tejido óseo. Finalmente, de causa desconocida como la enfermedad del Paget, que también es una enfermedad que avanza en etapas y se conoce tres etapas o tres periodos. El primer periodo es el periodo principalmente destructivo o lítico, y son mayormente atacados los pacientes varones mayores de 40 años. ¿Okay? Entonces, la primera fase, la primera etapa es la etapa lítica o destructiva. La segunda fase, acá tenemos una lesión destructiva en varias zonas de los huesos del cráneo. La segunda fase sería la fase mixta, en donde ya empieza tejido de regeneración o osteoesclerosis, y la tercera fase es la fase prácticamente osteoesclerótica, en donde vamos a ver lesiones radiopacas predominantemente, ya la fase osteoesclerótica. Acá vemos entonces áreas de destrucción ósea con áreas de osteoesclerosis o aumento de la densidad ósea, rayos de sol, miren, o también cráneo en cepillo. El cráneo en cepillo, debido a proliferación osteoesclerótica, es más propia de las lesiones de tipo médula ósea, o sea, los mielomas. Los mielomas son los que producen este signo clásico de, también le llaman sol naciente, sol radiante, rayos de sol o cráneo en cepillo, para hacer referencia al especulado óseo que existe en este tipo de pacientes, que, como les digo, es más característico más bien de las enfermedades de la médula, como son los mielomas. Acá vemos aumento del tamaño
trabeculaciones en los huesos del macizo facial, axilar superior, la base del cráneo presenta también esclerosis y cierto reblandecimiento, dado en una fase mixta de la enfermedad del Paget. Bueno, vamos a ver ahora lesiones, por el contrario, que ya no son destructivas, sino más bien son lesiones constructivas o que producen proliferación de tejido óseo. Sin embargo, para que existan lesiones proliferativas óseas, primeramente debe existir un daño. En el organismo, cualquiera sea el órgano afectado o el lugar afectado, lo primero que se produce siempre es destrucción. Pero el organismo no se queda así destruido. El organismo trata de reparar ese daño. Y lo que hace es producir mayor cantidad de células, pero de una manera anárquica, de una manera irregular, de una manera muy desordenada. Lo que ha de ser que exista una proliferación, aumento del tejido, y ese tejido sea totalmente diferente al tejido sano. Por ejemplo, cualquiera de ustedes, un día corriendo por la calle, se cae de rodillas, se hace una herida abierta en las rodillas. Con el tiempo, no se va a quedar una herida abierta. Con el tiempo va a haber tejido de granulación, posteriormente tejido de fibrosis, y finalmente la piel es reparada. Pero ¿cómo es la característica de esa piel reparada? La característica de esa piel reparada es una piel gruesa, aumento del color, es más oscura que el resto de la región, pierde elasticidad, es más dura, no es elástica, en diferencia al resto de la piel vecina que está totalmente normal. Entonces, esa proliferación ósea también de reparación hace que este tejido sea grueso, sea mucho más denso, más radiopaco, espiculado, precisamente porque solamente es un tejido de reparación. Entonces, estas lesiones osteoblásticas se observan en las placas radiográficas como un aumento de la densidad radiológica, con engrosamiento de la cortical y aparte las clásicas espiculaciones óseas que hemos visto en la tabla externa. Hay una patología en particular como es la hiperostosis, que quiere decir aumento del tejido óseo, y está localizado en la cara interna del frontal, por lo que se ha denominado con el nombre de hiperostosis frontal interna. Acá está. La hiperostosis frontal interna está en la tabla interna del frontal como una cresta radio-opaca, pero de crecimiento interno. ¿Okay? Fácilmente confundible, por ejemplo, con un osteoma, que los osteomas son tumores benignos que atacan principalmente a los huesos de la cara y del cráneo. Bueno, para mencionar, podemos también indicar la displasia fibrosa, el meningioma, el osteoma, el sarcoma osteogénico, etcétera, etcétera. Todos ellos en común que son patologías que van a llegar a producir proliferación ósea o aumento de la densidad ósea. Ahí tenemos la displasia fibrosa, que en los huesos del cráneo va a producir la leontiasis ósea, es decir, aumento de la densidad radiológica en los huesos del cráneo. Los meningiomas, calcificación de la capa más externa de la meninge, la dura madre, a cualquier nivel, considerados tumores óseos benignos, o algunos lo clasifican como también tumores neurológicos benignos, los meningiomas. Los osteomas, hemos dicho, son tumores benignos, caracterizados principalmente por ser lesiones únicas, nodulares radiopacas. Hacer el diagnóstico diferencial siempre con una hiperostosis frontal interna. Bueno. A manera de descanso, yo les voy a comentar un poquito de lo que estamos viendo ahora en la pantalla. Es el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Está localizado en La Habana, Cuba. Es un hospital internacional de 24 pisos. El quinto piso corresponde a lo que significa imagenología, diagnóstico por imágenes, y uno de los dos sótanos, porque este hospital tiene dos sótanos, el primer sótano también corresponde a imagenología, ¿ya? Es un hospital que de referencia mundial internacional. La última
los últimos métodos de tratamiento, principalmente los últimos métodos de tratamiento en cualquier tipo de patología, se están realizando en el Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. El Hermanos Ameijeiras también es conocido como el nombre de la Torre de Babel, ¿no? Bueno, y alguien me preguntará o dirá, ¿qué es la Torre de Babel, no es cierto? La Torre de Babel, para los que no conocen, en un pasaje bíblico, uno de los reyes del Antiguo Testamento mandó a construir una torre tan alta que quería llegar a alcanzar el cielo. Y Dios, en su ira, enojado, en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, Jehová, enojado, hace que toda la gente que estaba trabajando en esta torre empiece a hablar idiomas y lenguas diferentes, de tal manera que nadie se entendía con nada. ¿Y qué tiene que ver este pasaje bíblico con el Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras? Es que en este hospital también, cuando tú caminas por sus pasillos, por sus ascensores, cuando estás en las distintas salas de tratamiento, están hablando lenguas de todo el mundo. Lo mismo hay coreanos, japoneses, alemanes, ingleses, chinos, hindús, de todas partes del mundo. Toda la gente que ha sido desahuciada en el mundo, su última esperanza es el Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. La última esperanza. Cuando acá en Bolivia, digamos, a alguien le han dicho, no, usted va a vivir 3, 5 meses más, vaya a su casa y espere la muerte. Ese paciente, si tiene recursos, se va al Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras y no vive solamente 3, 5 años, probablemente viva 3 o 5 décadas más, porque allá le hacen todo un tratamiento. Entonces, pacientes de todo el mundo están caminando por los pasillos, por los ascensores, por las salas de espera del Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Un hospital realmente de referencia mundial, como les digo, es lo último en cuanto se refiere a tratamientos en el campo de la medicina. Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer la residencia 4 años en el Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Realmente me lleno de orgullo, ¿no?, por haber estado yo en ese lugar, que les digo, es un referente. Alguien puede decirme, yo he hecho residencia en Estados Unidos, en el hospital de, qué sé yo, de Nueva York, nada que ver, no se compara en nada al Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Es cualquier hospital más, es un hospital más, se ha hecho en Alemania o hecho en Japón, es un hospital más. El Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras es, como les digo, el último lugar donde el paciente desahuciado total va, y si tiene recursos, pues se puede hacer el tratamiento en el Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, ¿ya? Entonces, es una manera de un poquito comentarles y también conocer cómo es, ¿no? Cómo es hacer una residencia, en qué lugares y bueno. Finalmente, para concluir, vamos a ver la radiografía de los senos paranasales o denominados también los senos perinasales. Se llaman así por su ubicación anatómica, ¿no? Se encuentran alrededor de las fosas nasales y prácticamente son cavidades que están alrededor de las fosas nasales que tienen por función o por misión fisiológica humedecer, calentar, purificar el aire que nosotros respiramos. Entonces, elimina al exterior todas las impurezas gracias a que tiene constantemente la secreción de una mucosidad, lo que nosotros conocemos con el nombre de moco, y que va a ser eliminada también al exterior por las fosas nasales. Su epitelio es del tipo cilíndrico, estratificado, ciliado, y precisamente las cilias sirven para poder eliminar al exterior todo lo que es las impurezas que han sido absorbidas a través de la respiración. Se encuentran tapizadas entonces por una mucosa. Se reconocen los senos maxilares, los senos frontales y el seno esfenoidal, que son pares, y los senos etmoidales, que es impar, ubicado en la línea media. Al ser cavidades llenas de aire, radiológicamente las vamos a ver como imágenes radiotransparentes. Su proceso inflamatorio se conoce con el nombre de sinusitis, y la sinusitis puede ser aguda, crónica o puede tener complicaciones. Entre las más frecuentes indicamos los abscesos. Acá tenemos entonces cómo está localizado más o menos los senos o los senos paranasales hacia la parte superior, por detrás del hueso frontal, los senos frontales.
a los lados de las fosas nasales, los senos maxilares, en la línea media de las órbitas, los senos etmoidales, y finalmente en la parte posterior, línea media, los senos esfenoidales o el seno esfenoidal, el cual es impar. En el lado derecho lo que vemos es una presentación normal y en el lado izquierdo procesos inflamatorios en donde ha cambiado ya su coloración y también su forma de presentación radiológica. Ya no van a ser radiotransparentes, sino se van a volver más radiopacas en su presentación. Bueno, las proyecciones radiológicas que se utilizan son dos. La primera es la proyección radiológica de Waters, o denominada también Waters, en donde el paciente se encuentra ya sea parado o echado, apoyando el mentón y la punta de la nariz a la placa radiográfica. Ahí está. El frontal o la región de la frente está separado. Por eso también esta placa se llama mento nasal, porque apoya el mentón y la nariz a la placa. Esta es la radiografía que se obtiene. ¿Y qué podemos estudiar? Estudiamos con mejor detalle los senos maxilares, estos, 1, 2, derecho, izquierdo, las fosas nasales y en el centro el tabique o septum nasal. Ahí tenemos una proyección de Waters, y si ustedes se dan cuenta, la boca del paciente está un poquito entreabierta. No es demasiado, es muy poco, ¿ya? Y puede ser de cúbito o de pie. ¿Qué está apoyando? El mentón y la nariz a la placa radiográfica. La proyección del tubo es totalmente recta. Proyección de Waters, senos maxilares, derecho, izquierdo, radiotransparente, fosas nasales y al centro, ¿qué? Tabique nasal. Bueno, otra proyección es la proyección de Caldwell. La proyección de Caldwell nos sirve para estudiar los senos frontales. El paciente está apoyando a la placa radiográfica la frente y la nariz, por eso también se llama frontonasal, ¿ya? La frente y la nariz apoyados a la placa radiográfica, el mentón alejado de la placa radiográfica. Esta es la radiografía que vemos y nos sirve para valorar los senos frontales. Seno frontal derecho, radiotransparente, seno frontal izquierdo, radiopaco por proceso inflamatorio, sinusitis frontal izquierda. Esta es la proyección de Caldwell, en donde el paciente puede estar echado o parado y el tubo lleva una angulación de 15 grados. ¿Okay? Frontonasal. Ahí tenemos proyección de Caldwell. Vean cómo el seno frontal derecho, radiotransparente, el izquierdo opacificado por proceso inflamatorio. Bueno, acá vemos claramente la diferencia: seno maxilar derecho opaco, seno maxilar izquierdo radiotransparente, fosa nasal derecha opaco, fosa nasal izquierda radiotransparente y al centro el tabique nasal. ¿Okay? Seguimos viendo procesos inflamatorios de los senos como la sinusitis, opacidad del seno frontal derecho, radiotransparencia, seno frontal izquierdo. Acá vemos lo propio, un Waters para ver senos maxilares, derecho, izquierdo. El derecho está un poquito opacificado en su parte periférica. Acá el derecho está sano, el izquierdo opaco. Vemos en ambos senos, tanto la derecha y la izquierda, radioopacidades con nivel hidroaéreo, absceso. Y acá un engrosamiento periférico marginal de ambos senos, a la derecha y a la izquierda. También vemos las fosas nasales y el tabique nasal, claro. Bueno, también podemos ver la presencia de lesiones quísticas. Tenemos quistes tanto en el seno maxilar derecho e izquierdo, imágenes radiopacas nodulares. Lesiones tumorales, un proceso tumoral radiopaco nodular en el seno frontal derecho. Y finalmente podemos mencionar las lesiones sistémicas, como el síndrome de Cartagener y en la granulomatosis de von Wagener, en donde no solamente existe procesos inflamatorios sinusíticos, sino también como en el síndrome de Cartagener, bronquiectasias, además de sinusitis crónica,
Y el granuloma de von Wegener, lesiones necróticas a nivel del tabique, granulomatosas y destrucción del septum nasal. Thank you very much. A ver. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna duda? No, doctor. Adelante, a ver, revisen un poquito sus apuntes, pregunten un poquito, o revisen un poquito sus lo que han apuntado y si tienen alguna duda, pues podemos resolverla, ¿no? ¿Alguien entonces alguna preguntita? Doctor, una pregunta. Adelante. Si es que hubiera un desame del líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se notaría más o menos en la placa? Bueno, es difícil poder establecer en un estudio radiológico simple de cráneo algún tipo de ese tipo de complicaciones como es un salida o pérdida del líquido cefalorraquídeo. Lo único que podemos ver clínicamente es lo que decíamos, la autorragia, salida de sangre o de líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo, pero habría que corroborar con otros métodos de diagnóstico. No siempre de imagen, puede ser cualquier otro. En imagenología podemos hacer estudios radiológicos de la base del cráneo porque el síntoma clínico o el signo clínico de lesión en base del cráneo es precisamente la autorragia, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, yo les voy a enviar en el transcurso, todavía tenemos actividad hasta mediodía, hasta las 12, según nuestro horario de clases. Entonces, yo inmediatamente les voy a mandar un trabajito práctico al grupo de WhatsApp, en donde ustedes tienen que hacer el trabajito práctico. Les voy a enviar ahí mismo en qué horario hay que entregar, cómo hay que entregar, todas las indicaciones, ¿ok? Eso ya va directamente a la calificación de la parte práctica. Ya tienen ustedes una evaluación que habíamos dado de tuberculosis, se los voy a enviar también en algún momento sus notas y ya tengo yo las notas en el registro. Se los voy a enviar una fotito para que ustedes también puedan observar en qué condiciones se encuentran, ¿ya? Bueno, los que no han podido dar, lamentablemente no tienen nota, ¿no? Los que han dado quizás fuera de tiempo, porque todo ahora es con tiempo, ¿no? En la vía virtual es nada más así. Yo, por ejemplo, estaba haciendo una especialidad con vía virtual en donde me mandaban un examen y yo tenía que entregar a tal hora, de tal día. Si yo me excedía un minuto de ese horario, ya mi trabajo no era recepcionado, directamente el sistema me lo rechazaba, ¿no? Nosotros no tenemos todavía no estamos utilizando esa plataforma, solamente os voy a dar un tiempo referencial hasta que pueden entregar el trabajo. ¿Ya? Eso sería respecto a la parte práctica. El examen de teoría, como también les he comunicado a través del WhatsApp, está suspendido por lo pronto. No creo yo que estemos en condiciones de poder tomarles un examen tipo virtual, que aparte que a mí me parece una total... no sé, es un chiste, un juego, llámenle como quieran, ustedes saben mejor que yo cómo es dar un examen virtual. No sé si a ustedes les he comentado, yo el otro día fui a comer una pensión a las 11:30, me fui a servir un platito mañanero y justo la señora que estaba atendiendo ahí estaba con su niño que está en primero o segundo de primaria dando evaluación virtual. Entonces, ¿quién daba la evaluación virtual? No daba el niño, porque ahí al frente estaba la mamá y la mamá le corregía todo y yo estaba ahí viendo y comiendo. Así que yo me la sé muy bien, ¿no? Cómo puede ser una evaluación virtual.
Bueno, si algunos de los docentes ingenuos les toman evaluación virtual, allá ellos, ¿no? No sé si le estarán haciendo un daño o le estarán haciendo un gran favor. Ustedes evalúen eso, si es beneficioso o es perjudicial para ustedes, ¿no? A mí, particularmente, yo hablo por mi persona, en primera persona, me parece que si yo les tomo una evaluación virtual, les estoy haciendo más daño, les estoy perjudicando, no los estoy evaluando de la manera que debo evaluarles, para que en el futuro, cuando usted se presente un paciente con un dolor abdominal agudo, 11 de la noche en la guardia, y no sepan lo que es, eso sí es grave, ¿no? Eso sí es grave. Y ahí seguramente recién se van a arrepentir de que por qué no. Lo que nosotros estamos viendo es todas cosas prácticas. Son cosas que vemos todos los días. Es absurdo de que cualquier estudiante de medicina interno me espere 9 de la mañana en el hospital y me diga, doctor, ¿es una fractura o es una calcificación o es un surco vascular o es una sutura craneal? Es absurdo. Es absurdo. ¿Cómo podemos nosotros no saber en el internado si es una fractura, si es una impresión vascular, si es una sutura craneal? ¿Qué es? No. Ya es imposible de que alguien por eso a 9 de la mañana me diga, doctor, he visto un pacientito anoche, 11 de la noche, se ha caído de las gradas y mire esta lesión que es. No, eso es absurdo, es hacerles daño. Peor aún, ya ustedes todavía me esperan 9 de la mañana, pero ¿qué tal si están en la provincia? ¿Le van a remitir? ¿Con qué diagnóstico? Porque si hacen una hoja de referencia, tienen que poner un diagnóstico. Ya, ponen entonces su diagnóstico. Dicen ustedes, esta es una fractura lineal de la región frontal de este niño que se ha caído. Y lo van a referir a un hospital de segundo o de tercer nivel. Cuando agarren su hoja de referencia en el segundo nivel o en el tercer nivel, se van a reír a costilla de su nombre. ¿Quién firma ahí? Pero si es el doctor de tal puesto de salud que me ha mandado y dice que es una fractura. Pero qué estupidez, qué tonto, ¿cómo no va a saber? Bueno, ¿no? Si ustedes quieren atravesar por eso, no hay problema. Den todos los exámenes en forma virtual. Se están haciendo un gran favor. ¿Ya? Pero yo les digo, todo lo que vemos en radiología es de la vida práctica, de las cosas diarias que veo yo cada día. No es nada de teoría, no es nada de solamente fundamentos o conceptos que quizás en algún momento no nos sirvan. Esa es la vida práctica. Lo que estamos viendo y todo lo que vamos a ver en el programa son cosas prácticas. ¿Qué tal si están en la provincia, viene un zapato sueco y lo van a enviar al Instituto del Tórax en La Paz con el diagnóstico de tetralogía de Fallot? En La Paz prácticamente van a decir, ¿quién es ese doctor? Hace un diagnóstico con una placa simple radiológica de tórax, por lo menos cercano a lo que es una tetralogía. Evidentemente, después de haberle hecho todos los estudios en el Instituto Nacional del Tórax en La Paz, dicen que sí era una tetralogía de Fallot. El otro extremo, ¿no? No, ese médico es tremendo. Entonces sí sabe utilizar los recursos, pese a que en su hospital nada más tiene un simple equipo de rayos X, no tiene electrocardiograma, no tiene tomografía, no tiene nada, pero sí por lo menos plantea en su diagnóstico, uno de sus diagnósticos como tetralogía de Fallot. Entonces estamos en el otro extremo. Entonces todas esas cosas, ustedes tienen que valorarlas. Para mí fuera fácil ponerles ahorita mismo a todos 30, porque me da flojera tomar ese examen. Lo más cómodo es darles unas 4 o 5 preguntas y ya que todos aprueben la asignatura. Para mí sería eso, lo más beneficioso, les digo, joven. No tengo que perder el tiempo, no tengo que estar calificándoles uno por uno, revisando lo que están haciendo. No, para mí lo más fácil es ahorita mandarles un trabajo, lean tal cosa y aprobarlos a todos. Eso para mí es lo más sencillo. Quizás, bueno, haya algunos docentes que buscan esas salidas alternativas sencillas. Particularmente yo no creo que estemos en condiciones de poder dar un examen. Es un perjuicio para ustedes, es un chiste a nuestra carrera, a lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, médicos. No podemos ser médicos de este tipo. ¿Para qué? ¿Para quedar en ridículo? ¿Para quedar mal? Cuando firmemos con nuestro propio sello, con nuestro propio nombre, hacer referencias, hacer tratamientos. No. Entonces, hasta que no existen las condiciones necesarias, los exámenes quedan suspendidos. En una primera instancia habían autorizado que podíamos dar los exámenes virtuales
Y en base a esa autorización de nuestras autoridades, que ustedes también deben tener la circular, yo había realizado un trabajo arduo. He preparado un documento con estadísticas, porque yo tengo conocimiento de manejo hospitalario, con estadísticas, curvas epidemiológicas, etcétera, un trabajo de protocolo de bioseguridad al CEDES. El CEDES es la única autoridad en salud en el departamento de Oruro que puede decir, pueden dar o no pueden dar examen. Porque si vamos a preguntar uno por uno a ustedes o uno por uno a sus docentes, uno va a decir, no, que hay mucho peligro, que es mucho riesgo. El otro va a decir, no, demos nomás, si hay fiestas, si hay farras. Y otro va a decir si hay discotecas, y otro va a decir que no, que hay muchos enfermos. No, ¿por qué tenemos que nosotros opinar al respecto si habiendo una autoridad que pueda decirnos si podemos o no podemos dar? La única autoridad en Oruro que puede decir si se puede o no se puede salir, si pueden abrir mercados, si pueden abrir boliches, si pueden abrir iglesias, si puede haber partidos de fútbol con público, sin público, es el CEDES. Entonces yo he presentado un protocolo al CEDES. Me he pasado días elaborando un protocolo. No puedo presentar cualquier mamasacho al CEDES, ¿no? Y después de analizar el CEDES en mi protocolo, lo han aprobado. Y estaba aprobado para dar el examen en la fecha que habíamos mencionado, el día viernes 21 de mayo, a las 10 de la mañana. Y resulta que luego de haber hecho ese trabajo, las autoridades dicen que no vamos a dar. Las autoridades pueden hablar sobre la parte académica, pero yo creo que no tienen el conocimiento ni la base necesaria como para decir si se puede o no se puede dar. Si el CEDES dice que se puede, ¿por qué una autoridad académica puede decir que no se puede? No es contraproducente, pero bueno, estamos a ese nivel. ¿Qué vamos a hacer? Hay que nomás acatar lo que dicen nuestras autoridades. Yo me siento realmente decepcionado porque después de haber hecho un buen trabajo, desde mi punto de vista, me lo han aprobado mi protocolo. Teníamos que ver el ejecutado acciones y no, pues ahora no vamos a dar los exámenes. Bueno, entonces vamos a esperar un poco cuando podamos, se den las condiciones para poder dar un examen de manera presencial. Entonces, estén atentos. Adelante. Doctor, buenos días, le habla la presidenta, doctor. Dime. Bueno, doctor, quería comentarle que en farmacología con el doctor Nina está bien de dar presencial, porque el paralelo a con él. No te escucho muy bien, o tienes prendido algún otro aditivo, hay mucho ruido. No, doctor. Jaciel, ¿puedes por favor repetirme un poquito? ¿Me estabas contando algo de farmacología que van a dar examen presencial? No está confirmado, doctor, el examen presencial, pero el doctor está viendo las posibilidades de dar porque la petición, ¿no?, de los alumnos igual de los alumnos del doctor, incluyendo. No, nuevamente aparece el ruido, qué pena, te escucho con mucho ruido, con mucha interferencia. ¿Ya? De todas maneras, ¿no? Hay una circular, bueno, si alguien va en contra de esa circular, cualquiera de ustedes puede impugnar ese examen, así que, bueno, a veces también caen las cosas en saco roto, ¿no? Si yo fuera caprichoso, pese a que yo tengo, les digo, y les he enviado al grupo de WhatsApp, tengo yo la autorización del CEDES en donde han avalado dar el examen presencial, yo no lo voy a dar, porque si hay una instrucción de nuestras autoridades, y creo que el doctor Nina es director de carrera, y cómo puede ir contra su propia instructiva, ¿no? Es absurdo. Que yo les diga, no vamos a dar examen, no, está prohibido tomar exámenes presenciales, y por otro lado diga a mis alumnos, no, vamos a dar presencial, porque sí vamos a dar, porque yo quiero dar presencial. No, entonces basta que uno de ustedes impugne eso, uno solo, ya todo se cae abajo, ¿no? Y todo está, yo no quiero correr ese riesgo. Yo tengo mi protocolo aprobado, les he enviado al grupo de WhatsApp, y está aprobado por el CEDES. El CEDES me va a colaborar. Ellos van a hacer la desinfección de los ambientes, ellos van a mandar a su equipo de seguridad y de bioseguridad. Bueno, el dato de aprobar el CEDES no es que se va a lavar las manos y ya, no, ellos van a participar junto con nosotros del examen y de todas las condiciones necesarias para cuidarnos de toda la bioseguridad. Pero pese a eso, yo no voy a dar, pese a que tengo autorización del CEDES, porque ya sé que basta que uno de ustedes impugne eso, el examen no sirve, no vale.
¿ya? Entonces, en otras asignaturas también este conocimiento, nadie puede obligarse a nada. Hay una instructiva y una instructiva se cumple, ¿no? Si no, entonces, la instructiva sería cada quien que haga lo que quiera. Y ya, eso sería la instructiva, ¿ok? Entonces, ustedes también no se dejen manipular ni conducir. Evidentemente, hay normas, hay instructivas dentro de las cuales nosotros tenemos que desarrollarnos, no podemos salirnos de eso. Yo no soy yo no soy un mundo aparte para hacer lo que yo quiera con ustedes, que yo les lleve a dar examen a donde yo quiera. No, primero que me muestre por lo menos si tengo aprobado un protocolo. Entonces, si no tengo aprobado un protocolo, no puedo pues rendir examen. Absurdo, ¿no es cierto? Aunque yo diga, no, yo voy a hacer esto, yo no soy la autoridad en salud, yo soy solamente un docente, autoridad en mi materia, pero no soy autoridad de salud. La autoridad de salud es el CEDES, y el CEDES es el que dice se da o no se da. Una vez que tenga aprobado aquello, bueno, quizás pueda tomarles. Yo tengo aprobado mi protocolo, nos los han aprobado. Pero ya les digo, habiendo por otro lado la instructiva académica, tampoco puedo yo ser necio y seguir insistiendo en algo que no. Pues lo mejor, pienso yo, es esperar un tiempo a que las condiciones mejoren o quizás empeoren, no sabemos. Bueno, veamos hasta dónde podemos también extendernos y de acuerdo a eso dar el examen. ¿Listo?